muy importante. Para mí es muy importante saber cómo vamos avanzando, ¿verdad? Porque en este próximo, que sería el día martes en la madrugada, lunes en la noche, estaremos utilizando nuestra o nuestro espejito de obsidiana. Vamos a utilizar el elemento del agua, fuego, tierra y aire, y es ¿sí? Pero para ello necesito que ustedes me compartan, me digan cómo van avanzando, ¿sí? Porque todo esto para mí es muy importante, ya que de esto depende, de lo que estamos trabajando, de esto va a depender de lo que me comenten el día de hoy, que yo pueda enriquecer estas prácticas nahuálicas, pero sobre todo en este mes de diciembre tendríamos dos sesiones, martes y viernes. Lo que quiero es completar esos 13 13 ejercicios, porque en enero iniciamos con la otra etapa. ¿Cuál es esa otra etapa? La palabra Florida, hermanito. Para mí es muy importante que ustedes también empecemos a trabajar la palabra Florida. ¿Por qué? De aquí de la palabra Florida también se genera una vibración, una conexión con lo tangible y lo intangible. Y todos los menesteres que nosotros necesitamos utilizar: velas, copal, ocote, ¿sí? Van a decir, bueno, ¿y pues qué tiene que ver todos esos elementos? Pues con la creación de la palabra Florida. No es, hermanitos, no es cualquier taller o curso de creación literaria, no. Es un taller específicamente para las prácticas nahuálicas, ¿sí? Por ello les pido de favor que todas estas plegarias que yo les voy compartiendo, que los aguarden. ¿Por qué les digo yo que ustedes aguarden todas estas plegarias? Porque llegado el momento, cada uno de nosotros va a elaborar su propio, en el mundo del esoterismo le llamamos o le llaman grimorio, ¿no? Pero para nosotros no es un grimorio, es un camino, es un guía por donde nosotros vamos a transitar de manera armoniosa. Por eso me he atrevido de preguntarles a ustedes si tienen alguna duda. Y por favor, yo sé que en el grupo pues hay mensajes, es un grupo de hermandad, no restringimos, porque hay grupos donde restringen, no, solamente los administradores pueden compartir y los demás Buenas no. noches, mi maestro. Sí, hermanito, buenas noches, hermanito Pedro, bienvenido, Buenas noches, bienvenido. Sebastián y hermanitos. Buenas noches, hermanita, Buenas muy noches a buenas todos. noches. Sí, por eso yo no restrinjo este grupo, mucho menos de decir, no, es que los demás no pueden compartir, no, hermanitos. Sí, a mí me interesa que ustedes hagan de cuenta, yo les mando la palabra Florida, lo puedan aguardar, lo puedan enriquecer si es posible para ustedes. Eh, Hay esa posibilidad, sí, que ustedes lo puedan enriquecer. De mi parte, no habría ningún problema. ¿Por qué? Porque tampoco es mío. A mí solamente me lo compartieron y pues mi misión es compartirles a ustedes.
Y si ustedes creen que esa plegaria les puede servir enriqueciéndolo, me parece perfecto, ¿sí? Entonces, en este mes de diciembre, esta semana, ¿verdad? Esta semana, 15, 16, 17, 18, 19, hasta el día viernes 19, hasta el día viernes, estaré yo trabajando, avanzando con el curso de amarre de tilma. El día 20, 21, ¿verdad? 22, no podré darles la clase por la ceremonia que tengo yo pendiente y que pues ya nada más me falta una semana para detallar, ya hasta casi está todo, hermanito, solamente que a veces surgen algunos detallitos muy mínimos. Ya está todo preparado. Les agradezco todo su apoyo, ¿verdad? Todo su respaldo también de ustedes. Y por eso es que mi interés es que ustedes tal vez tengan alguna duda ahorita y me lo pudieran compartir y yo lo pudiera resolver. Créame que a mí me hace sentir mejor que ustedes pues también puedan ir resolviendo todas estas dudas. Y yo sé que muchos tenemos una memoria muy buena, pero no se confíen, escríbanlo, porque a veces nos confundimos, ¿Qué, ¿no? papito? Ya tienes ¿Por hambre. qué? Porque en el aspecto de es una cosa las plegarias en la mañana y las plegarias de los señores de la noche, ¿sí? A estas alturas ya debemos de tener nuestro cuadernito. Ah, por ejemplo, esta noche, el día de hoy, vamos a trabajar con el señor, ¿quién? Mictlán Tlecutli, con su nahualito Tecolotl. Ahorita todo el día estuvimos vibrando con la energía de Teoyaomiki, la energía de los abuelos que ya fallecieron, pero que nos acompaña, ¿no? Nos respaldan, caminan con nosotros, si nosotros se los pedimos. El guardián, decíamos el día de hoy, precisamente, Chicuautli como volátil, la lechuza, la pequeña lechuza, decíamos, ese es el número 6, Chicuautli, y el guardián, el protector es Huahuautli, ¿no? ¿Qué quiere decir Huahuautli? Pues el rayado, aquel guerrero que pinta su rostro y su cuerpo para entrar a la batalla, y que no es más que Mixcoatl, que se pinta su rostro y su cuerpo, porque realmente es la serpiente nebulosa empoderado. Entonces, hay que tener eso presente. En la mañana damos la plegaria del Señor del día, volátil y su guardián. Ya en la noche, después de la clase, hacemos nuestra plegaria con el Señor de la noche. Después de eso, si dicen ustedes, yo quiero no ejercitar a las 3 de la mañana, el ejercicio que ya hemos hecho, adelante. Ahora, les dejo la palabra eh, por si alguien tiene dudas y respecto a estas prácticas. Apenas llevamos 3. Necesito que vayan quedando claras, precisas, para que después no nos confundamos, hermanitos. Voy a subirlos en un canal, en el canal de YouTube. Sí, lo voy a subir, seguiditos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Los voy a subir todas estas prácticas. ¿Para qué? Pues de una buena vez, si van a cerrar el canal, ya abrimos el otro canal, ¿no? Pero bueno, pues no es tan delicado por lo que veo, pero pues ya saben. Sí, los escucho, hermanitos, que respecto a las prácticas, respecto a la dinámica que estamos trabajando. Sí, ujú. Todo bajo, sobre ruedas. Sí, hermanita Nahuiacat.
Sí, Temastiani, gracias. Pues las dos primeras prácticas las hice muy confundida. La verdad es que yo todavía no entendía. Ya ahorita ya me está quedando un poquito más claro. Nada más confirmar con usted que son tres plegarias que se tienen que hacer al día, una en la mañana, una en la noche y la nahual de las 3 de la mañana, o ahí como Sí, es. la plegaria del Señor del día se los voy mandando a esta hora, a excepción creo que de ayer, antier, que se los envié ya en la mañana, ¿sí? Ahorita llevamos con los señores del día el séptimo señor del día, que es Xochipilli, para mañana, que está en el número 7. Su volátil es Tizapapalos, la mariposa, ¿verdad? Grisácea. Y su regente protector es Xiutlecutli. Eso en la mañana. En la noche, toca dar nuestra plegaria al Señor de la noche. Segunda plegaria. Tercera plegaria, usted dice, yo quiero practicar la práctica nahuálica número 1, ¿no? Hago mi plegaria, usted dice justamente a las 3 de la mañana, se levanta, prende sus velitas, pone su foto y empieza a dar su plegaria, ¿no? Eso. Pero usted dice, no, yo quiero practicar el número 2, como que no siento que necesita, bueno, ¿no? Se acuesta con las manos cruzadas y aquí pone todo lo que tenemos que hacer en las manos. El siguiente, no, si yo quiero seguir practicando el tercero, bueno, pues se pone su máscara, hace su plegaria y empodera la máscara. Entonces, son 3 ejercicios. Yo lo sé que es desgastante desvelarse, les entiendo perfectamente. Me decía un hermanito, ¿y si lo hago en el día? ¿Y si lo hago ya en la mañana? Sí lo puedes hacer, solo que es diferente la vibración de la energía a las 3 de la mañana que a las 8 de la mañana, que a las 10 de la mañana, pues es un poquito diferente. Más sin embargo, lo quieren hacer de esa manera, háganlo y bueno, van a obtener su Neltilisli. Al menos a mí sí me ha funcionado a las 3 de la mañana porque siento que está más tranquilo, hay menos ruido, ¿verdad, hermanita? Entonces, adelante. Y no se les olvide su collarcito, ¿verdad? La plegaria, dar primero la plegaria llave, clave, el uno, el de Nomat Canejuat. En todas las plegarias, la introducción es esa. Nomat Canejuat Linahuatlekuhtli. Tal como nos lo muestra ahorita que ven aquí ustedes. Esta imagen que ustedes están viendo, justamente en la mano de la energía femenina, ¿eh? Mujer, tiene esa llave, ¿no? Pero bueno, entonces, hermanita, pues espero haber resuelto su duda. Yo sé que a veces con tanta información, ¿no? O los cuentos que les voy compartiendo, espero que pues, pueda, pueda hacernos reflexionar. Esa es mi intención, ¿no? Reflexionar. Sebastiani, Ujú. entonces la llave de introducción se hace en las tres plegarias, es lo primero que se va a hacer. Y En luego, todas las plegarias. en todas Ujú. las plegarias. Y En luego todas se las hace, plegarias. por ejemplo, si es para los señores de la noche, la plegaria de los señores de la noche. Más o menos, ¿qué horario podría yo manejar para los señores de la noche? Antes de dormir. Si Ok, ustedes puede ser terminan a a las las 10 de 11, la noche. terminando la clase, pues usted lo hace. Pero recuerden, si ustedes lo van a hacer con objetivo, ¿por qué lo voy a hacer? ¿Qué le voy a pedir a Mictlantecutli? Porque no son los mismos. Hoy con Mictlantecutli y Tecolor. ¿Mm? Mañana nos toca con Chalchihuitlicue. ¿Qué le voy a pedir Chalchihuitlicue y Coa? ¿Ah? Igual los señores del día no son los mismos.
son diferentes. Hoy la plegaria que les acabo de compartir hace ratito, una de mis favoritas, es muy hermosa. De manera personal a mí me ha funcionado esta, porque pues estamos en ese proceso, no crean que, nah, pues sí, él ya, no, no, hermano, en verdad, seguimos también el mismo camino. Por eso yo les decía, no puedo decir que es que yo sé más que ustedes, no es cierto. Todos caminamos juntos, ¿no? ¿Sí, hermanita? Sí, Entonces, perdón, para los señores del día sería cuando yo me levante, las 5 de la mañana, como a las 5, de 5 a 6 por decir. sí, Y la otra del Nahual es a las 3 de la noche, digo a las 3 de la mañana. Entonces son tres sí, plegarias. ujú, Ok, pues gracias, Temastiani. Ah, perdón, a todas las plegarias hay que ponerle una intención personal, de acuerdo a los señores que estamos, con los que estamos, vamos a decir la plegaria. sí, ¿Qué es lo que le queremos pedir a cada uno de los señores que estamos, a los que nos estamos refiriendo? sí, Ok, gracias, Temastiani. ujú, sí, hermanita. Bueno, hermanita Violeta, ¿la escuchamos? Lazo Camati, Temastiani. Yo solo tengo una duda, pues con el uso y manejo de las flechitas, de nuestras flechas de carrizo, no sé si estoy haciendo el uso correcto después de mi plegaria, que bueno, que cada de una de nuestras flechitas, ya al término de mi plegaria, pues no sé si ahí intencionar con el Xinestlayocólica de cada nombre de mis flechas, ¿no? Cada intención con mi sabiduría, con mi iluminación. Y así las 8 flechas temas tiene y hacer el cierre ya de mi plegaria. O no sé si cada una corresponda solamente a la plegaria de la noche. Porque, por ejemplo, al término de mi plegaria del Señor de la Noche, yo las intenciono todas, no sé si sea correcto. Al Ujú, final de cuando digo Yokolika, la multilistri de la sabiduría, y ya después cierro con Tezcatlipoca Costic, Tlaxcatlipoca Yayautic, y los 4 señores Tezcatlipoca. ¿Correcto, Temastiano? ujú, sí, ¿Sí? recuerden que independientemente si ustedes le dedican en la mañana al Señor del día y empiezo no matcanejuat ni nahuatzecutli ni tlamacasqui tlacatecolotl ni teopixqui, ¿quién, quién teopixqui? Xolopixtli, ¿no? Y empiezo con los 20, termino las 20 energías. Ahora sí viene mi plegaria del Señor del día de Xochipilli, por ejemplo. Terminando el de Xochipilli, pido a los 4 Tezcatlipocas, ¿no? Tlamatilistli, Xpetlanilistli, Tlacayopatilistli, Yolchicahualistli, el de arriba, Xicaltlahuilolilistli, el de la tierra, Tlalticpac Xochponcayolistli, Yoltectecuinnemilistli. Hago las 7 intenciones. Inclusive cuando estoy haciendo mi intención, agarro mi atadito de carrizo. Aquí los tengo, hasta leales anoté, ¿no? ¿Por qué? Es parte de la plegaria, es parte de la petición, ¿sí? Y dice, bueno, pero quiero también intencionar. ¿Qué quiero intencionar? Quiero la salud para mi mamá, para mi hermano, para mi papá, para mi familiar, para mi hermanito. ¿Sí se puede? Sí. Es justamente la petición personal que hagan. Pido a todas las energías mencionadas
mencionadas que me ayuden a entender esta práctica nahuálica, esta práctica que quiero realizar, ¿no? Y lo pido. E inclusive les decía, en esta petición nosotros podemos con lágrimas y bañar las velitas, porque es la ofrenda. Es como lo más sagrado que podemos nosotros ofrendar, las lágrimas, el sudor, el aliento, la excreción nasal, de aquí, ¿no? Todo eso es parte de nuestra petición, es de la ofrenda de nosotros. A veces creemos, bueno, no quisiera comparar, ¿verdad? Porque no me gusta comparar, respetando toda creencia, ¿no? Es como cuando, pues ahorita con el festejo, mañana les hablaré precisamente de Tonantzin. Mañana hay una hermanita que me decía, oiga, ¿y por qué no nos habla de Tonantzin? Sí, mañana lo tengo reservado. Este, precisamente no es pedir, no es ir a la iglesia, me llevo un manojote de cohetes, banda, ¿no? Pues es respetable que si lo quieren hacer así, pero nosotros la entrega es de lo nuestro, ¿no? No algo superficial, sino algo lo esencial. Las flechas, si son necesarias, sí. Y de aquí nada más a la veintena de Quecholi, si ustedes lo quieren. O si no, lo pueden poner ahí a la vista, acomódenlo donde se vean las palabritas. Eso nos recuerda inconscientemente nuestro caminar, ¿no? Y cuando llegamos a entender este camino, este sendero, las mismas palabras, hermanitos. Yo quisiera compartirles desde mi experiencia la misma palabra florida que nosotros lo decimos. Hay una gran diferencia, como cuando decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga, ¿no? Es totalmente diferente cuando lo hago, me nace, yo lo empodero y es otra vibración. Y cuando ya lo haces, híjole, por hábito, por inercia, la tengo que hacer. ¿No lo sientes? Esto no es así, ¿sí? Por eso les decía el ejercicio nahuálico, si ustedes dicen, me siento muy cansado y siento que no lo puedo hacer, no lo hagan, no lo hagan. Háganlo. Dicen, tengo ganas de hacerlo y porque así me quiero disciplinar. Adelante. ¿Sí? ¿Sí, hermanita? Sí, los cablecitos tenemos que tenerlos presentes en esta veintena, si nada, si quieren. En la siguiente veintena vamos a hacer nuestras banderitas de colores. Amarillo tlahuizlampa, para que se vayan preparando. Mixtlampa blanco o negro, o las dos. Cihuatlampa rojo. Huizlampa rumbo sur puede ser verde o azul, azul jade. El del universo, el color morado, Mixcoatl. El de la madre tierra, el color más hermoso que podemos encontrar, el color verde de la vida. Y el de nosotros, ¿no? El séptimo rumbo, su color favorito de ustedes. Decía un hermanito, pues a mí me gusta el color verde. Le digo, pues ya somos dos, ¿no? Entonces, como yo ocupo como identidad, como el color personal, el color verde y el color amarillo. ¿Por qué? Por el ocelo, que es la madre tierra, de Tonalco, el tiempo de secas, el color amarillo, Chopanco, que es en tiempo de lluvias, el color verde, por eso los dos los ocupo, porque estamos en ciclicidad. Ese es lo mío. Ustedes dicen, no, yo a mí me gusta el color naranja, el color violeta, ahí, con sus banderas, pero las banderas, ¿qué nos van a recordar? De todo este ciclo que ya vivimos, ¿qué es lo que hemos logrado? ¿Sí? Pero hacerlo a conciencia, no como el 31 de diciembre, nuestras uvas, aquí 12 uvas, ahora sí voy a hacer ejercicio,
ahora voy a hacer esto. Es mejor hacerlo también. Claro que también es válido, ¿no? ¿Sí, hermanito? Hermanitas, hermanita, ¿qué sería eso? Ujú. No sé, si hubiera alguien más que quisiera compartir algo, si tienen duda. Y si no, pues iniciamos con la clase del día de hoy, que para mí es súper interesante y, y no sé, creo que depende mucho de la congruencia, depende mucho de la sincronicidad que estamos viviendo, ¿sí? El día de hoy tenemos a una imagen muy hermosa, ¿sí? De igual manera, yo les pido ese enorme favor a ustedes que esos audios que yo les comparto, esos pequeños relatos, compártalos, compártalos ustedes en los grupos que tengan, compártalos a personas que crean que les va a servir esa información, ¿sí? En ese caso no se limiten, compártanlos. No hay miedo de que, es que te los van a piratear, no pasa nada. Si alguien lo promueve más y le sirve, adelante. ¿Sí? Bien, hermanitos. Entonces, el día de hoy, aquí les tengo a ustedes esta hermosa imagen y me gustaría que ustedes me apoyaran a interpretarlo, recordando que es de abajo hacia arriba, ¿verdad? Tenemos a una imagen femenina y masculina que tienen la mandíbula de Miquisli. ¿Qué representaría Miquisli como las palabras claves? En medio de estas dos personas, femenina y masculina, tenemos a un árbol de sustento florido. Tenemos cuentitas amarillas, color grises, y entre grises de color jade, pero también tenemos de color rojo, ¿no? Tenemos a una mujer que tiene a una llavecita, si ustedes se dan cuenta, es una llave, es un portal muy importante. Las dos energías tienen una serpiente, los dos tienen la energía de la serpiente y tiene mucha conexión entre la serpiente y, y precisamente Mictlantecutli. ¿Creen que sea Mictlancihuatl y Mictlantecutli? ¿Creen que la muerte es sustento y medicina? Tenemos al día y la noche una complementariedad. Tenemos a una mujer que tiene su taburete con cuatro manchitas, también al hombre, ¿no? Tenemos a un molcajit, a un molcajete que tiene cinco tamalitos. ¿Qué me cuentan ustedes? ¿Qué creen que pueda haber? ¿Cómo iniciarían ustedes para explicarle a la persona, decirle, bueno, usted como hombre tiene su numeral 6, al igual que la mujer también su numeral es 6? ¿Qué le dirían? Ujú. ¿Alguien nos quisiera apoyar con eso? Sin miedo a equivocarnos, hermanitos, estamos en el camino del aprendizaje. Pues voy a aprovechar para decir lo que yo pienso que diría y creo. Ujú, Creo que es cuando el ser humano está trabajando para convertirse en un 9, o ujú. sea, para ir hacia la iluminación. Eso es lo Sí, que yo creo que representa en parte el 6. sí, ajá. ¿Qué más? ¿Qué más, hermanitos? De Mastiani. Sí, Eh, por, hermanita. e- por ejemplo, la figura femenina, bueno, la figura femenina es más grande que la masculina.
yo pienso que su energía masculina es mayor que la del propio hombre, entonces podría haber ciertas diferencias ahí. Y como Ujú. por el número 6, pues corresponde a Miquisli. Los dos tienen esa cualidad de transformación también, pero la mujer como que sería más fuerte. Y en medio está el sustento, para los dos es igual. Los dos tienen la misma, su taburetito tiene las mismas cuentitas, que son 4, y están en igualdad y no. Pero ahí sería, la mujer sería más fuerte que la energía del hombre, pues. Entonces ahí un poquito de más cuidado tal vez, o de que puedan conciliar esas diferencias, o que ella Ujú. también pueda equilibrar su energía masculina y femenina también, porque sí ha habido parejas que las mujeres tienen su energía masculina más fuerte, entonces sí es como que un caos, o hay, a la larga sí puede haber esas diferencias, ¿no? Y pueden provocar conflictos. Esa es una parte. Ujú. Las que mate te imaginas. La socamate negnitsin. ¿Alguien más, hermanitos? Yo, maestro, Adelante, hermanito Pedro. yo pienso y a mi poco entender que lo que nos están mostrando y enseñando la pareja, la dualidad, que hay que trabajar en armonía, Ujú. como el ejemplo del día y la noche. O sea que para que haya armonía y seamos una energía dual, tenemos que estar conscientes de lo que hacemos los dos para vivir en eso, armonía. Eso es lo que yo diría, maestro. La socamate negnitsin. Le agradezco, hermanito. ¿Alguien más, hermanitos? ¿Qué es lo que les representa para ustedes? Ajá. Tema Temastiani, Adelante, hermanito Martínez. ¿Lo escuchamos? con el permiso de sus rostros, sus corazones, para compartirles lo que me dicta el corazón de acuerdo a lo aprendido a través de su palabra florida. Yo veo pues una energía doble de vibración y renacer. Ahí tienen que trabajar esta pareja que quiere unir sus vidas, tienen que unir su vibración para poder renacer en una sola carne, en donde tanto la mujer como el hombre pues lleguen a un entendimiento adecuado. A veces el hombre o la mujer tienen diferentes estatura, pero en su corazón son iguales. Ante los ojos del Creador, todos valemos lo mismo, pero veo también en el caso de el del lado derecho, ¿es hombre o mujer? Es la mujer, ¿verdad? Es Por la su mujer. cueit, Ajá. por su faldita es mujer, hermanito, y su quechquemil. Bien, Eh, entonces ella pues tiene mucha fuerza de voluntad y sin embargo el hombre tiene conexión. Ambos tienen conocimiento, pero creo que aquí está la parte importante también de ellos, que deben de renacer con esa parte de la pureza que se debe de generar dentro de cuando decidimos compartir nuestra vida con otra persona. ¿Para qué? Para poder generar un nuevo proyecto, esa dualidad que yo veo aquí en el conocimiento. Ella tiene conocimiento, ella tiene conocimiento y da esa dualidad a la acción, pero también, pues, ambos tienen una energía de ocelo en donde están sentados. Entonces hay muchas
energías que comparten ellos mismos. Coat también lo vemos sobre la cabecita, ¿verdad? También vemos que ellos trabajan con el tonal y con el nahual. Tenemos a Mestli, Tonatiuh, él lo que pudiera compartirle, Mastiani. Gracias. Tlazocamati no ignitzin, le agradezco, hermanito. ¿Alguien más Temas, quisiera? sí, Temastiani, estoy de acuerdo con todo lo que han comentado los hermanitos. Nada más agregaría que en el caso de la mujer, de su lado tiene el sustento, o sea, los elotitos o tamaritos que están en el molcajete, es porque la mujer elabora el alimento y tiene la parte del instrumento que le sirve para hacerlo. Entonces ella es la encargada de elaborarlo y de producirlo. Y por la parte del hombre, él tiene como que el garrote y el bastoncito que tiene ahí, no sé, me imagino que es como parte de lo que él caza cuando se va al campo, ¿no? Y bueno, esto es lo que yo puedo identificar adicional a lo que ya comentaron. Gracias, Tomatiana. Tlazocamati no ignitzin. Y ¿Alguien más, Temastiani, hermanitos? Sí, sí, hermanito, Temastiani, adelante. Tlazocamati. Yo siento que son tan iguales que por eso tienen en medio un trabajo de sangre. Tienen una necesidad para poder de florecer porque el florecimiento está con sacrificio. Y tienen los dos trabajo espiritual, pues tienen sus manos con sus dedos hacia arriba, o sea, haciendo un mudra, no recuerdo ahorita el nombre, pero están en ese trabajo espiritual los dos, son personas jóvenes con una dualidad completa porque es el día y la noche, están empoderados por estar sobre piel de ocelote, los dos. Entonces creo que es una pareja muy fuerte, pero que va a tener que trabajar mucho para florecer juntos. Ujú. Sí, ese sería mi Neltilisli, Sebastián. Tlazocamati no ignitzin, le agradezco, hermanita. ¿Alguien más? Sebastián, y yo quería decir algo. Sí, adelante, hermanita. Sí, también de acuerdo con todo lo que se ha comentado, muy interesante, pero cuando los dos tienen a Coat en la cabeza, quiere decir que justamente ahí hay una gran vibración de inteligencia, de conocimiento. Y en cuanto a las cuentas que aparecen 5 del lado izquierdo, del lado del hombre, ¿verdad? Aparecen 5 cuentas de introspección, de trabajo nocturno, digamos, ¿verdad? Y el luminoso amarillo, pues quiere decir que todos ellos están impregnados de energía solar. Y del lado de las 5 cuentas rojas, que además tiene que ver con el 5 de Coatl, es donde la mujer, como ya dijeron, elabora su, digamos, o pone en acción su energía en el día, digamos, como que ambos tienen esa característica, ¿verdad? Uno trabaja por la noche, una trabaja por el día, pero en conjunción. Pero se me hace una imagen vibrantísima de mucho conocimiento y aparte de que elabora la mujer el sustento, ¿verdad? Que hace que esa planta del centro florezca con mucha vitalidad. Creo que donde hay esa ¿cómo se llama el molcajete? Habla de ofrenda, habla de Ujú. ceremonia, habla de rito, me parece, pero uno está como el hombre para la noche, la mujer para el día, con sus cuentas de cada color. Tlazocamati. Tlazocamati no ignitzin. Gracias, hermanita, por su compartir. ¿Alguien más? ¿No? Nehuatl, Sebastiani, Adelante, hermanita. Adelante, Tlapoyoca. adelante. Lo que yo Tlapayahualti. miro y conecto es que justo como ya venían diciendo, los dos están trabajando un conocimiento porque tienen todos sus cuerpos amarillos, entonces nos habla del conocimiento, pero para mí lo que me representa es que están haciendo el trabajo de subir su coat sagrada, su sexualidad sagrada. Precisamente por eso están las COAT ahí
en su cabeza, pero nos hablan de que están subiendo la energía desde que está el am, Petlaucelot abajo, que están conectando hasta cómo están sentados su cuello del colot del alacrán a esta vibración terrestre de Totlalnantzin, y a partir de ese chakra, de ese colot, la están elevando. Por eso las Coat miran hacia arriba. Las dos están mirando hacia Tatatonatio y Nanamestli. Y pienso que nos hablan de estos ejercicios para subir esta sexualidad sagrada, desde cómo tienen posicionados los ojos, cómo están mirando hacia arriba en esa posición, y las bocas cómo están haciendo la respiración para lograr este trabajo conjunto, y por eso señalan hacia arriba, como estamos elevando esta energía hacia arriba, pero traída desde la madre. Y pienso en ello también por el Maxtla del Tlacat, que es blanco. Entonces está hablando que ahí en su sexualidad está esta pureza. He representado esta pureza del trabajo que hace con su dualidad, y ella asimismo en su cuello también, porque tiene todos los colores femeninos de fertilidad, de armonía, de conocimiento, fuerza de voluntad, fluidez. Y entonces el hecho de que tengan la mandíbula descarnada también dice cómo muere a esas palabras también que no honran, ¿no? Esta parte, y transfórmalas, porque esta mandíbula es el molino de la transformación. Entonces, si tenemos presente esta fuerza de voluntad en nuestra palabra, esta firmeza, pero también pureza, y con estos puntitos del conocimiento, también a través de esta palabra podemos hacer este acto muy energético de forma sagrada, porque tiene mucho de Malinali, tanto en esta parte de la mandíbula como en sus cabellos. Tienen la medicina. ¿Y qué pensamos en los cabellos? Que es am, una manera, son estas antenas para captar también el exterior. Entonces, ¿qué de esta energía también que estás captando del sol, de la luna, puedes transformarla en estos pensamientos también armoniosos, para que esta serpiente también logre subir y tenga un propósito, ¿no? Eso es lo que a mí me hace sentir, pensar. Tlazocamati. Tlazocamati, le agradezco, hermanita, su compartir, su regalo, la Yocolistli, todos los que nos han compartido, porque justamente es eso lo que enriquece, ¿saben? Yo como siempre les he dicho, yo necesito que ustedes lean, inclusive vamos a tener un pequeño curso, pequeño, digo, yo les mandaré ustedes podrán compartir una imagen, una fotografía y leerlo. Son los primeros ejercicios para poder leer un Amoshli, porque para leer el Amoshli hay que ser muy observador, hay que conectar mente, cuerpo, corazón, emociones y todo ese tipo, experiencias inclusive, ¿sí? En estos próximos 5 clases que aún nos queda de este curso, les voy a pedir a ustedes que escojan una imagen y que hagamos la descripción. No lo haremos como para decir, tú tienes 10, tú tienes 5. No, 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 aquí no funciona eso. Lo que me interesa es que todos empecemos a tener ese grado de comprensión, de interpretación de todo este conocimiento. Y fíjense, aunque a veces me dicen algunos hermanitos, no, pues no nos apoyes tanto a nosotros como hombres. No es tanto eso, hermanito, sino que es reconocer realmente lo que son y lo que somos nosotros también como Ishnamik, como un otro yo. Desde el nombre de decir Ish, rostro, Namik, como es como si agarro mi máscara, es de mi medida. Y si no es de mi medida, mi máscara, lo tendré que ampliar o reducir el hecho que yo pueda tener la misma medida.
Ishnamik. Es como decir, yo te puedo ver a los ojos y decirte, oyes, estás caminando mal. Creo yo que no está funcionando esto, nuestra unión. Recuerda, vamos a leer nuevamente nuestro pantry, porque este es un pantry, es una bandera, es un recordatorio. Por eso se recomienda de que pues lo imprimamos y lo tengamos en un tamaño grande para poder decir, híjole, mira lo que nos comprometimos, ¿no? Periódicamente irlo registrando, irlo evaluando, ¿por qué no? Nuestro actuar. Pero bueno, regresando a la temática que nos toca el día de hoy, hermanitos, créame que mi intención es que ustedes lean los Amosh. Yo sé que no es de la noche a la mañana, pero entre más lo intentemos, más lo practiquemos, vamos a lograrlo. Hay un curso básico que si podemos hacerlo, sí, lo puedo organizar, sí, pero como un adelantito, un adelanto. Ustedes, ahí donde viven ustedes, en su ventanita, al amanecer, observen qué hay de diferente en esa imagen. E inclusive, leer nuestro espacio donde vivimos, donde dormimos. ¿Qué hay? ¿Por qué? Eso nos va a ayudar a entender los Amoshti. Y bien, justamente con todo lo que ustedes decían, podría yo dar un énfasis a que vean el hombre no sienta los pies en la tierra, los mantiene elevados. Y la mujer los, los pone en la tierra. Justamente lo que decían, es una dualidad, por no decirlo casi perfecta, si lo quieren hacer. ¿Por qué? Porque el hombre aquí representaría lo espiritual y la mujer lo terrenal. ¿Y por qué lo dice así? Por el levantar de los pies. ¿Qué más? Por la noche y el día. ¿Por qué más? Porque por lo que ustedes dicen. La mujer se ve más grande, ¿no? De tamaño. Y no creo que los abuelitos lo hayan hecho nada más. Ah, que se vea más grande la mujer para que vea quién manda. No, 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 no. Sino que dicen la energía femenina es en el día la que puede protegernos y proveernos de manera en el alimento, en el sustento, en la medicina. Aunque a veces nos molestemos nosotros como hombres, ¿verdad? Y que claro que también no todas las mujeres, también no todos los hombres, ¿verdad? Eso también hay que tenerlo presente, de emplear, de aplicar ese Nezahualistli, de ese ayuno sagrado, porque no es un simple ayuno, un ayuno sagrado de la sexualidad, ¿sí? En alguno de los relatos yo les contaba de, justamente dice la niña o el niño, no me acuerdo muy bien ahorita, que dice, le dice el abuelito, me parece que era un niño, el universo, quiero conocer el universo. Y lo primero que le dice él, primero tienes que conocer tu universo material que tienes. ¿Y dónde? Este cuerpo. Tengo que conocerme. Tengo que saber controlarlo, como dice la hermanita, y elevar esa energía sagrada aquí a la cabeza. ¿Sí? Cuando sabemos controlar esa energía, podremos convivir armoniosamente, vivir, fluir armoniosamente. La mujer es más
Y no es que diga yo todos, no, claro que también todas, perdón, pero es más emocional, es más perceptiva, es, es con lo de precisamente del sol, la energía del sol, porque es por eso en esta imagen nos presentan ella del lado del sol, porque son más perceptivas, porque ven más allá de, y el hombre como que nos limitamos más a lo físico, a lo que vemos tangible, por eso se une, ¿no? Si ustedes no me dejarán mentir, compañeros, vemos a una mujer con el debido respeto, ¿no? 90-60 y todos, ¿no? Le decía, le decía una personita, por lo menos disimula, mira, se va a torcer tu cuello, ¿no? Son más visuales. Y las mujeres son más perceptuales, perciben, intuyen, ¿no? Ahora bien, ¿y eso dónde lo dice? En la mano de la mujer. Nos muestra, nos muestra, si nosotros nos ponemos al perfil de la mujer, en la mano derecha, tiene ese portal del conocimiento y es de color blanco, ¿verdad? Que lo está tomando con rojo, amarillo, no, su mano es el amarillo, es blanco, y blanco, rojo y color jade. Justamente, ella tiene el portal de la percepción, pero ojo, ya lo habíamos tratado en algún momento. La mujer tiene esa cualidad porque precisamente ella renova, va renovando la energía de su cuerpo, la sangre de su cuerpo a través de de sus lunas, ¿verdad? A través de su menstruación, a través de eso ella va dando esa limpieza energética de su cuerpo y la sangre de la menstruación no es la misma que la sangre que nos podemos pinchar nosotros los hombres en alguna parte de nuestro cuerpo. No es la misma sangre, ¿no? Tiene otra energía, tiene otra potencialidad. Sí. Entonces, por ello nos muestra aquí este personaje, ¿verdad? Y eleva. Recuerden, por eso es muy importante conocer nuestros deditos, qué energía, qué abuela, qué abuelo podemos intencionarlo. Fuego, aire, izquierda, nahual, derecha tonal, tierra y agua. ¿Sí? Es muy importante que nosotros conozcamos el poder de nuestras manos, porque precisamente eso está impregnado aquí donde ven ustedes. Por eso decía la hermanita, señalan hacia arriba. Sí, nos señalan cómo elevar esa energía, pero también cómo ofrendar esa energía. ¿Los números están presentes? Sí. Aparte de esas cuentitas, esos circulitos, sí. Pero dentro de dentro de las imágenes están esas cuentitas, ¿no? Ahora bien, regresando a este portal, están haciendo el dedo hacia arriba. Fuego, fuego. Dice, este portal tienes que elevarlo con la energía del fuego, ¿verdad? ¿O no acaso es lo que hacemos cuando nosotros empezamos a activar esto? ¿No? Empezamos a generar esa vibración, esa electricidad en nuestro cuerpo. También es esa energía que genera nuestro cuerpo con la excitación.
con la energía que vibra en nuestro cuerpo, al saber controlar y elevar esa energía en todo nuestro cuerpo, empoderamos esa energía nahuálica y evitamos todo eso que a veces, que hay una edad, claro, la parte sexual, ¿no? A veces nos gana esa parte, ¿no? Pues de tener relaciones sexuales, pero no con la pareja, ¿verdad? Entonces, todo eso nos dice, para que haya un equilibrio, tenemos que generar esa transformación, ese generar de la energía. Todos tienen una mandíbula. Malinali es una medicina, ¿sí? Ahora bien, también nos habla de ese, justamente lo que decía la hermanita, del sustento. Para obtener el sustento, pues necesitamos, pues ese autosacrificio, esa disciplina, tanto la mujer como el hombre, cosa que en la actualidad se ha olvidado eso, hermanito, hermanitas. Les aseguro que las nuevas generaciones, no digo que todas, también hay que aclarar, pero por la misma información que se va generando, dicen, yo, dicen las jovencitas, pues yo me voy con un hombre mayor de edad, porque ya me puede dar las comodidades, ¿no? Ya tiene una casa, tiene carro, tiene dinero, me puede cumplir mis lujitos. Pero ella, ¿qué ofrece para que haya esa relación? No está cumpliendo con esto. Entonces, la pareja, el Teoishnamic Tilisli, esa unión, podemos decirles, miren, tu numeral es 6, tú como hombre, tú también como mujer tienes el numeral número 6. Nos habla de esta imagen. Tendrán que trabajar para poder obtener el sustento de los 4 rumbos cósmicos. Si son 4 flores, vean, mire. Esta cuentita, aunque está el jade, o sea, en el tilistle no tiene una flor, no tiene una flor. ¿Por qué? ¿Por qué no tiene una flor ese sustento? ¿Por qué? Porque va a depender de nuestra experiencia de la fuerza de voluntad que impregnemos y podamos lograrlo. ¿Y los otros 4 qué? Ah, los otros 4 siempre van a estar ahí. ¿Cuál serían esos 4? Tlamatilistli. El conocimiento siempre va a estar ahí. Ixpetlanilistli, la conexión siempre va a estar ahí. ¿De acuerdo? Pero el Xicaltlahuilistli, sí, siempre va a haber ahí el conocimiento, ahí está. Ahí está la flor, nos los dan de gratis. Xochponcayolistli, el florecimiento, ahí está, las personas florecen, todos nos dan perfume, su esencia sí, solo que algunos no tienen esa esencia agradable, pero ahí está la flor, tómalo como sustento. Pero ¿cuáles son esas dos que no tienen la flor? Tú lo tienes que generar como sabiduría. ¿Cuál es? El de Cihuatlampa, de Tlacayopatilistli, de cambio, transformación de nuestros cuerpos. Yo quiero tener buenos hábitos, pues tengo que cambiar mi forma de pensar, de actuar y de hacer, actuando responsablemente, ¿no? Si yo sé que el día de hoy voy a dar la clase, no puedo quedarme allá platicando, no puedo quedarme allá viendo mi película, ¿no? Tengo que forjar ese hábito para tener congruencia con lo que digo y con lo que hago. ¿Y eso le da valor a mi persona? Sí, está lo otro.
fuerza de voluntad. Se ve muy bonito, pero no, no me quiero desvelar a las 3 de la mañana. Prefiero dormir. No, te tienes que esforzar, tienes que generar esa sabiduría para que lo puedas hacer. Entonces, nos habla de todo eso. Ya hablamos, son 6 rumbos. ¿Y qué pasó con el número 7? El número 7 ahí está. Esa serpiente que ven ustedes como sustento, somos nosotros, son ustedes, son los que van a contraer esta ceremonia. Por eso lo ponen en medio. Dice, todo depende de ti. Nosotros somos la unión de estos 6 rumbos. Estamos en el centro, ¿no? Que no nos lo creamos, que somos una energía superpoderosa, es otra cosa. Lo somos, pero por supuesto. Por eso, del lado del hombre, fíjense, del lado del hombre emana toda esa energía de sangre. Y son, miren, nos los ponen aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El lado del hombre, no el lado de la mujer. ¿Por qué? Porque realmente el hombre tendrá que, y no quiero decir, nada, las mujeres no tienen responsabilidad, sí, tendrán que generar ese sustento, ¿no? Tendrán que, tenemos que decirle a esta persona, bueno, ahora contraes una responsabilidad, tendrás que doblegar todos tus esfuerzos, tendrás que ofrendar a veces, de decir, tienes razón, ¿sí? Aunque sabemos que no tiene a veces la razón, tienes razón. ¿Por qué? Porque precisamente es eso, ¿no? De escucharnos. Porque si el otro grita y todos empezamos, no se resuelve. Porque también es un sustento que lo hemos olvidado. Que a veces, mejor, calla. Eso evitas. Y no quiere decir, es que te vas a volver sumiso. No, no. Es actuar con inteligencia. ¿No? Por eso dice, es un sustento, es una armonía. Y este contenedor, esta ollita que ustedes ven de color amarillo, justamente es eso. Para tener conocimiento, hay que tener la fuerza de voluntad de decir, quisiera decirle, no tienes la razón, pero tranquilo. Se trata de crear eso, ¿no? La armonía, la conexión. No gano con imponerte que yo tengo la razón y haz lo que quieras. Yo no voy a bajarme de mi avión porque yo tengo la razón. No, está bien. No, no por sumisión, no, por inteligencia emocional. Tenemos que entender eso. Desafortunadamente que en algún momento nosotros que hemos contraído esa unión, pues no lo dijeron. Nomás nos lo dijeron, los declaro marido y mujer, y de aquí se van a vivir felices para siempre. No nos dijeron, habrá pruebas y difíciles. ¿M? Los que tenemos ya un recorrido viviendo así, sí, son pruebas difíciles. Y si no existe esa conexión como la serpiente de saber cambiar, porque también nos habla de eso, de la energía de saber aceptar, de saber cambiar en esa mentalidad. Y ese cambio, esa transformación es malinal y es medicina, claro. Los dos le ponen el hombre saber escuchar, pero le ponen una cuentita blanca. ¿Por qué?
porque nosotros no tenemos esa habilidad, y no quiere decir que no todos, pero la gran mayoría, de escuchar dos cosas. ¿Por qué? Yo he visto compañeras, he observado que están aquí hablando por teléfono, pero ellos están aquí escribiendo, o va manejando. Yo no lo puedo hacer. Me enfoco en una cosa y órale. Por eso a veces les he fallado, que me llaman y voy manejando, no contesto, porque ya tuve una mala experiencia, ¿no? Voy manejando y contesto el teléfono, me descuido y por poco paso a traer el cerro, ¿no? Pues digo, no, discúlpame, no te puedo contestar. Ya que me orilla por ahí un lugarcito, te contesto, te mando mensajes que voy manejando, no soy bueno para llamar y manejar, ¿no? Justamente nos habla de eso, dice, pon atención en lo que te dice. Más, sin embargo, aquí nos muestra a la mujer esa fluidez, ¿no? Están aquí escribiendo y están contestando acá y todo lo están trabajando, ¿no? Yo he visto aquí en la casa pues con mis niñas, con mis muchachitas, pues están aquí escribiendo, haciendo su tarea. Están aquí escuchando un audiolibro, aquí ya revisan el celular. Les digo, ¿a poco sí se concentran? Sí, ¿no? Entonces, también es esa parte de decirle a la parejita, mira, el hombre es así, la mujer de esta manera. Se tienen que entender para que pueda haber esa armonía, ¿no? Y claro, nuevamente recordarles que estas cuentitas, miren, el color gris es el color jade, el de fluir, es el jade ya transparente, ¿no? Que permite fluir. El color amarillo, ya lo decía la hermanita, es un color solar, es un color de la luz, del conocimiento. Y el color rojo es la fuerza de voluntad, pero también es la energía femenina. ¿M? Entonces, puede que digan, híjole, yo soy Ceocelot, la otra personita con el que voy a unirme es Semalinali. Mm, Le digo al Tonalpúquer, ¿sabe qué Tonalpúquer? A mí me gustaría, pues que nos explicaras que de queremos vivir en unión, pues trabajando juntos, hombro con hombro, codo con codo. Vamos a salir adelante aceptando nuestras responsabilidades a lo que nos corresponde. Y si los dos decidimos trabajar y trabajar, trabajas, tú trabajas, pues compartimos ese trabajo en casa, ¿no? Pero bueno, dicen, no. Alguien puede decir, no, pues yo soy número 5, la otra persona es número 5. No, pues sí, sumamos el 5. 5 cuentitas de color jade y 5 cuentitas de color rojo. Ahí está, ¿sí? Por eso también nos lo ponen por colores, porque también está en aceptar, yo acepto este pantli, esta imagen, y lo quiero trabajar junto con la que me voy a unir, ¿no? Y pues bueno, tenemos que explicarle a las personas 2, 3 veces, miren, estos son ustedes. ¿Mm? Vean todas estas pruebas por los que tenemos que pasar, sí. Todo este trabajo a realizar, como ustedes ahorita lo explicaban, sí. No debemos de quitar el dedo del renglón de decirles, esto es lo que les depara el destino, la vida en unión, ¿sí? No quiere decir, así como es así vamos a vivir. No, tenemos que trabajarlo, tenemos que trabajar. ¿Mm? Por eso hay un arte, hay una forma de vida, ¿sí? Que es Netzahual, Netzahual, de Netzahuali, de presagio. ¿Mm?
tene, tilistli. ¿Qué es de tenewa? Tenewa es como empezar a describir, a criticar, a decir qué es lo que va a pasar en este presagio. No en el sentido negativo de criticar, sino ser crítico. Pudiéramos utilizar ese concepto de ser crítico. A ver, esto es el Tetzahuili, de Tetzahua, de presagio. Ese es el presagio que yo les doy a ustedes al unirse. Pero vamos ahora, aman ni con teneguas. Ahora les voy a decir cómo lo pueden hacer, ¿no? Tenegua tiene dos funciones, la palabra, que es criticar de forma negativa, pero también es utilizarlo como un análisis para lo positivo. ¿Sí? Por eso cuando decimos, escuchamos un zumbido en nuestro oído, luego decimos los no hablantes, Yakanech tenewa. Alguien está hablando de mí, alguien me está criticando, alguien está hablando de mis acciones, de mi actuar, de mi quehacer, bien o mal, ay, sí, quién sabe, ¿no? Porque hay personas que aunque hagan las cosas bien, pues para ellos les parece mal, ¿no? Bueno, entonces, utilizar estos conceptos es importantísimo. Es una parte complementaria del taller de lectura de Amoshti, pero también del taller de la palabra florida, porque la palabra florida justamente es tenewa, es hacer un análisis. ¿Qué voy a pedir? No nada más por inercia, de que a mí me enseñaron, tengo que hacer mi plegaria y ya. No, no, no. ¿Por qué lo voy a hacer? ¿No? Entonces, aunado a esto, pues eso es lo que nos muestra, hermanitos, ¿no? Él es la misma medicina, el hombre, por el conocimiento, por la dualidad, por este empoderamiento que tiene. Entonces, en el Mesli tiene cuatro cuentitas, cuatro ojos estelares del universo. ¿Quiénes serían? Tlahuizcalpantlecutli, ¿no? La estrella Venus, Xolotl, Mesli y Tonatiuh. Por eso son cuatro. Y la numerología, ya lo decían ustedes, el número 6. 6 es morir para vivir. Por eso también ponen ahí la mandíbula, está representado el de Miquisli. No sin antes decirles que aquí sí hay una equidad, 4 y 4. Y sumando 4 y 4 complementan el octavo rumbo, el rumbo número 8, que es el del Nahual y del Ipe, de lo que no se percibe. Pero realmente hay una armonía, un equilibrio. Sí, hermanitos, ¿no? Sí, hermanitos. La mujer es el portal, pero también el hombre dice actuar con el corazón, ¿no? Porque muchas veces dices, bueno, voy a calmarme, ¿no? Por amor, no voy a hacer grande este problema. Alguien de los dos tiene que tomar la batuta de decir, bueno, vamos a hablar, no vamos a gritarnos ni patearnos, mucho menos, ¿no? Destruir esto que estamos uniendo porque hay que alimentarlo los dos, esta unión. Fácil, no lo es. Difícil, sí lo es. Pero imposible, tampoco no es imposible. ¿Sí? Hermanitos, esa es nuestra labor porque es por si algún día nos los piden, para que si ustedes le dicen, oiga, yo sí quisiera que usted me ayudara con mi ceremonia de amarre de tilma. Claro que lo hacemos. Háganlo. ¿Sí? ¿Por qué? El conocimiento ya lo tienen, la sabiduría ya lo tienen. Ahora, pues hay que ponerlo en práctica.
Hay que ponerlo en práctica, ¿sí? Y yo sé que ustedes, si ustedes lo hacen, van a aprender más y más y más, ¿sí? Pero tengamos aquí en la mente que esto debemos de irlo transmitiendo a las demás personas. Quizá a nuestros familiares no les interese, pero habrá mucha gente que está en busca de esto. Hay que dar esa flor, hay que dar esa luz a ellos, esa iluminación, esa guía, ¿sí? Y que también les anticipo, va a haber gente que está loco, ¿qué está diciendo? Sí, pero poco a poquito, tenemos que ir influyendo. Y si es posible, pues escriban esos cuentitos, pequeños relatos que les voy dando, compártanlos, reflexionenlos, y si en algo yo les puedo ayudar y está en mis posibilidades, con gusto lo haré, hermanitos, ¿sí? Yo me visualizo en un futuro mi Tetzahualistli, que pues algún día me inviten ustedes, que me digan, ¿sabe qué? Voy a hacer un amarre de tilma, acompáñenme, con mucho gusto los acompaño. ¿No? Pero no como no quiero llegar, yo soy el protagonista de todo. No, 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 como un invitado más, como alguien más diciéndoles, como dice Tonatiu, aquí estoy para ayudarte, no para venir a criticarte. No, no lo hiciste bien, es que no era así, yo no te enseñé de esa manera. No, ¿necesitas algo que te apoye? Aquí estoy. No quiero que te sientas que estás sola, estás solo. Estoy contigo, ¿verdad? Y que si yo ya le aumenté esto, maestro, ¿cómo ve? Adelante, adelante, víbralo, vívelo y vamos a caminar juntos. ¿Sí, hermanitos? Ese es el camino, ese es el sendero que a mí me enseñaron y con humildad se los comparto a ustedes también, ¿verdad? Sí, hermanitos. No sé si tuvieran algo que compartir acerca de esta imagen, para mí es muy hermoso y tal vez en algún momento podamos empezar ya a describir estas imágenes, inclusive por ahí poniéndoles algunas anotaciones. Practiquémoslo, ¿sí? Por si se llegara a presentar la oportunidad. ¿Ah? Los escucho, hermanitos, si tienen algo que compartirnos. De mi parte, sería todo. Les agradezco infinitamente, pues, su tiempo. Sabemos que es lo más valioso que podemos ofrendar, nuestro tiempo también. Y pues nuestra atención, ¿no? Hermanitos, los escucho. O todo claro como el agua de Tezcatlicoca. ¿Amó? Mucho por Sebastián, escucharte, Marciano. Sí, adelante, hermanita. em, este es un conocimiento muy complicado para mí, pero yo creo que como usted dice, con la práctica y el estudio que usted nos está haciendo, poco a poco vamos a ir dominando la estructura, las formas de interpretar, las formas de cómo explicar y dar a conocer toda esta sabiduría, porque para mí es sabiduría ancestral, que inclusive muchos extranjeros lo ven el diseño, el dibujo, pero nadie les puede explicar qué representa o qué es lo que estaban diciendo nuestros ancestros. Y creo que lo que usted nos está enseñando es algo muy grande y que pues esperemos algún día dominar para poder enseñar. Gracias, Tomás. Sí, hermanita. Justamente eso. Y otra sugerencia, chequemos bien el Tezcatlipoca, dónde están los signos. Eso es importante también.
Si como decía la hermanita Chalchihuejeca Cobar, su mandíbula está abierta. Y aquí tenemos a Lolin, transformación, ¿no? ¿Sí, hermanitos? Bueno, si no hay nada, nos vemos mañana, ¿verdad? No se olviden de su trabajo, de la plegaria, ¿sí? Hoy vamos a hacer una sanación, vamos a visitar a un hermanito en esta sanación. Mañana, no sé si alguien quisiera que hiciéramos equipo y ir a trabajar en algo, estamos en la mejor disposición, ¿sí? Para poder ir a sanar, porque de eso les voy a platicar el día domingo, de cómo podemos ir y hacer la sanación, como que el proceso que hay que hacer, ¿sí? Quizá podamos darles un curso de cómo energéticamente, nahuálicamente ir a visitar y sanar, sí, pero ¿saben? Lo más importante es que ya lo empecemos a practicar, para que cuando llegue el curso, ya nada más lo perfeccionemos, vayamos acomodando este rompecabezas, decir, vamos, ¿se puede? Sí se puede, sí se puede, hermanitos. Timoitas que, mosla, tlasojkamati, matimosehuica, no kniwa. Timotasque Temastiani, buenas Buenas noches. noches. Le llamo mañana. Timotas que, Buenas buenas noches, noches, hermanitas. maestro. Buenas